mueve para celebrar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Hemos pedido el apoyo a la academia para hacer este acto. Queremos agradecer a la academia, su director, hoy día lamentablemente está fuera del país, a Dios de Crucero. Estamos acá como Ministerio de Relaciones Exteriores, como alumnos de la academia, haciendo esta actividad. Por hecho que también quiero saludar especialmente a ustedes los alumnos, porque muchos de los temas que vamos a conversar hoy día son temas que ustedes van a ver, ustedes van a conocer a lo largo de su carrera, y que en mi opinión pienso de que son temas que necesitan ser conocidos desde el punto de vista también académico, y por eso hemos decidido hacer esta actividad no solamente desde el punto de vista de la Cancillería, sino también invitando a la sociedad civil, que es un apoyo fundamental en el trabajo de política exterior que hacemos nosotros los temas de desarrollo y investigación. Y en ese contexto, el trabajo que nosotros podamos hacer como Cancillería en esta materia de los foros multilaterales internacionales es muy importante contar con el apoyo de la sociedad civil. Ahora voy a ingresar un poco sobre la temática que tenemos hoy día, el tema central de nuestra conferencia. La irrupción de las armas nucleares en el año 1945 introdujo una importante modificación al concepto de seguridad internacional. La bomba atómica es sin duda el arma más revolucionaria de todas. Su principal característica es su extraordinaria rapidez para causar un daño devastador. La bomba atómica dejó a un lado las viejas teorías de ataque y de defensa, al otorgarle al ataque sorpresivo y el poder de destrucción total. El mismo Roberto Oppenheimer describió que la bomba era un arma de presión, de sorpresa y de terror. Por lo tanto, la irrupción de esta arma introdujo un cambio estratégico en las relaciones internacionales, la disuasión. En este sentido, quien deseó minimizar un bombardeo atómico debió desarrollar sus propios aparatos. La forma más apropiada para disuadir el empleo de bombas atómicas fue entonces la amenaza de una contrarrespuesta. La bomba atómica fue concebida como un arma de terror y como un arma de destrucción masiva. Hoy en día, en el año 2014, existen más de 17.000 armas nucleares en el mundo. De ellas, unas 1.800 se encuentran en estado de alerta máxima, y estas para ser lanzadas entre 5 a 15 minutos después de recibir una orden. Estas sin duda son cifras alarmantes y que justifican todos los esfuerzos e iniciativas internacionales que buscan erradicar y prohibir para siempre estas armas. Claramente se hace necesario deslegitimarlas, como así también las doctrinas y conceptos que han justificado su existencia por casi 70 años. El 5 de diciembre del año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 6832, la cual estableció el día 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Este día está dedicado a la promoción de dicho objetivo a través del aumento de la conciencia y el conocimiento del público respecto de la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares y la necesidad de su eliminación total. Para marcar esta fecha, hoy se está desarrollando, tanto en Santiago como en el marco de una sesión especial en las Naciones Unidas, es una sesión. Y asimismo, nuestro ministro de Relaciones Exteriores publicó en el Mercurio un artículo de opinión que nos invitó a leer, que fue distribuido antes a la entrada de esta sala, y que resume nuestra política exterior al respecto. Básicamente, la resolución lo que pide es que se dé inicio en forma urgente a las negociaciones en el marco de la conferencia de desarme para la pronta conclusión de una convención general sobre las armas nucleares, por el que se prohíba la posesión, el desarrollo, la producción, la adquisición, el ensayo, el almacenamiento, la transferencia, el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares y su destrucción. Para Chile es importante resaltar la urgencia en completar una convención internacional para prohibir las armas nucleares, así como hemos logrado construir otros instrumentos vinculantes para prohibir armas como las minas antipersonal, la munición de racimo o las armas químicas. Creemos que también es factible iniciar un proceso
que nos permita alcanzar un acuerdo para la proscripción de las armas más letales jamás construidas por el hombre. Como miembro de la Iniciativa para el Desarme y la No Proliferación Nuclear, como socio de la cada vez más extendida coalición humanitaria, como activista de la reducción del estado operacional de las armas nucleares y como proponente del paradigma de seguridad humana, Chile subraya su compromiso con la agenda del desarme y la no proliferación, y más específicamente que su objetivo central es el desarme nuclear. Sostenemos que la piedra angular de este proceso es el Tratado de No Proliferación. Estimamos que es importante que la comunidad internacional visualice los efectos negativos que las armas nucleares representan para la humanidad. Tenemos la convicción que se puede mantener la paz y seguridad internacional sin recurrir a la disuasión nuclear ni a las amenazas que éstas presentan para la población. La aproximación humanitaria al desarme nuclear, que es otra de las iniciativas que hay hoy día en el mundo, constituye una iniciativa relevante y necesaria. Ella pone énfasis en los efectos de estas armas en los seres humanos, como por ejemplo nuestra salud y medio ambiente, del cual todos dependemos para nuestra vida y sustento, el desarrollo, el crecimiento económico y el desplazamiento de las poblaciones entre otros factores. Chile ha apoyado desde el principio esta iniciativa y ha participado activamente en las dos conferencias mundiales sobre el tema. La primera se realizó en Noruega en el año 2013 y recientemente en febrero de este año en México se hizo la segunda, y está programada una tercera conferencia para que se va a realizar en el mes de diciembre en Viena, lo cual demuestra la vigencia e importancia de este tema en la agenda global. El desarme nuclear demanda hoy de una vigorosa campaña intelectual y democrática para deslegitimar a las armas nucleares, así como a las doctrinas de la Guerra Fría que las sustentan. Por ello, es importante lo que nosotros hagamos como gobierno, como Estado, junto a la sociedad civil y con las organizaciones no gubernamentales. Debemos recordar la significativa contribución de la sociedad civil para generar las condiciones para la firma del tratado que prohíbe para la prohibición completa de ensayos nucleares, que lamentablemente aún no entra en vigencia, o su decisivo aporte en la generación de las convenciones sobre minas antipersonal y de municiones de racimo, donde jugaron y juegan todavía un rol muy fundamental. Por eso, hoy día, la Dirección de Seguridad Internacional y Humana, junto al Centro de Estudios Humanistas CEJUM, Alteia, que se encuentra afiliado como organización socia de la campaña internacional para la prohibición de las armas nucleares, ICANN, hemos decidido conmemorar este día a través de la realización de este foro, mediante el cual varios actores de la sociedad civil van a exponer sobre la importancia de la eliminación total de este tipo de armas y de su impacto en la humanidad. Sabemos que la tarea es larga, es difícil, pero estamos dando un paso enorme en trabajar juntos por un objetivo común, real y concreto. Para iniciar nuestro debate, nuestra conversación, yo voy a invitar ahora al señor Juan Gómez, coordinador de desarme y no violencia del Centro de Estudios Humanistas, Alteia, para que nos haga una exposición. Juan Gómez es de profesión químico farmacéutico. Entre los años 2007 y 2013 trabajó como coordinador de la campaña Armas bajo control en Amnistía Internacional. Actualmente se desempeña como coordinador de desarme y no violencia del Centro de Estudios Humanistas, organización compuesta por voluntarios cuya misión es adoptar una política de defensa que prevenga y disuada los conflictos armados, promoviendo en el continente y en el mundo mecanismos de fomento de la confianza como una forma de resolución pacífica de conflictos para el mantenimiento de la paz y la seguridad regional y mundial. Juan va a exponer sobre la importancia de la prohibición de las armas nucleares para el futuro de la humanidad. Juan, por favor. Buenos días. En primer lugar, quiero darle los agradecimientos al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección Internacional de Seguridad Humana, a Julio Bravo, acá presente, y a su equipo. Quiero dar nuestros agradecimientos también a la Academia Diplomática de la oficina, que nos cuyo sala que estamos trabajando,
Y por supuesto también quiero dar las gracias a todos ustedes que han sacrificado una mañana para venir a escucharnos, y espero que no defraudarlos, digamos, por la presentación que les vamos a hacer y que les resulte ilustrativa en aspectos que tal vez no conozcan. El Centro de Estudios Humanistas SEUMA de TEIA Chile, perteneciente al Movimiento Humanista Internacional, postula dentro de sus principios fundamentales el poner al ser humano en el centro de las atenciones sociales, en el objetivo de toda actividad humana. Esta primera parte es bastante filosófica, ¿sí? Pero después vamos a entrar en materia que es más que nada el tema de desarme nuclear. En este espíritu valora profundamente todo lo que brinde seguridad y protección a la especie humana y rechaza con la misma energía todo lo que atente contra su integridad física y psicológica. Por lo tanto, promueve la resolución pacífica de todos los conflictos y la no violencia activa como forma de trabajo para la transformación y el mejoramiento de la sociedad. El fenómeno del armamentismo, en términos genéricos, representa una transgresión fundamental a estos conceptos, toda vez que fundan la seguridad humana en su defensa a través de las armas, transformándose así en una amenaza para la seguridad que pretenden defender. En este orden de cosas se produce una carrera que hace que la violencia y la inseguridad sean los verdaderos vencedores. Las armas nucleares siguen ese mismo patrón, pretendiendo sentar las bases de la seguridad mundial en un sistema incapaz de brindarla, dado que su uso significaría la destrucción directa de parte de la humanidad e indirecta de la otra parte. Así, su sola existencia representa la inseguridad para toda la especie humana, un riesgo inaceptable que se financia con la pobreza de muchos países de la Tierra, ya que se gastan alrededor de 300 millones de dólares diarios en su mantención y desarrollo. Las armas nucleares son el mayor despropósito de la historia de la humanidad, una aventura suicida que puede costarle la vida, un invento abominable del cual nadie va a resultar vencedor, sino que todos perdedores. La humanidad ha sido capaz de desarrollarse prolongando su vida a través del desarrollo de la medicina y mediante su refinamiento cuidar meticulosamente de cada vida humana, preservando su vida de plagas y epidemias, auxiliando afanosamente a quienes han sufrido un accidente o un desastre de la naturaleza. Sin embargo, también ha sido capaz de crear armas que pueden aniquilar en segundos a miles de personas y a la humanidad completa. Así, la especie humana es capaz de grandes contradicciones, es tremendamente inteligente, pero enormemente estúpida a la vez. Es como si llevara el germen de su propia destrucción dentro de sí. Es de este gran mal que el humanismo llama a liberarse, de ese germen que amenaza con destruir a la humanidad, de la violencia intrínseca que subsiste en su interior y que le ha hecho construir muchas veces a costa de la sangre de otros seres humanos, tan humanos como él, pero que no ha sabido reconocer como tal, a causa del ego que le enceguece. Considerar a los otros pueblos como de otra especie o como seres humanos de segunda o tercera categoría es lo que lleva a hacer discriminaciones que muchas veces terminan en agresión armada. El humanismo rescata la utópica visión de una gran nación universal en donde todas las personas sean verdaderamente iguales independientemente de su lugar de nacimiento, ya que son los nacionalismos los que dividen y llevan a disputas y enfrentamientos. Ahora bien, en un plano real y concreto, aparte de las consideraciones filosóficas expuestas, nos vemos enfrentados como especie a la inminente necesidad de prescindir de todo tipo de elementos que causen daño y sufrimiento a ese ser humano que hemos elevado al centro de la creación. La comunidad internacional ha comenzado progresivamente, de acuerdo al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos,
a celebrar tratados y convenciones que prohíben y eliminan aquellas armas que causan sufrimiento innecesario, que no discriminan entre bancos civiles o militares, o cuyos efectos no se pueden contener en un espacio determinado en donde se aplican, ya sea porque provocan algún tipo de epidemias o porque contaminan algún curso de agua. Así se fueron proscribiendo primero las armas biológicas y las toxinas, luego las armas químicas y más actualmente las minas antipersonales y las municiones en racimo. A pesar de lo anterior, el mundo seguía inundado de armas convencionales que se comercializaban sin ningún control y que llegaban fácilmente a manos equivocadas, agravando y prolongando conflictos, por lo que tras un largo proceso de negociaciones se logró acordar un tratado que regula su comercio, que se hace legalmente vinculante en 90 días más, ya que solo anteayer se reunieron las 52 ratificaciones de las 50 necesarias para su entrada en vigencia. Sin embargo, las bombas nucleares, las más peligrosas, mortíferas, de efecto más indiscriminado, que generan un sufrimiento atroz en poblaciones completas y cuyos efectos pueden destruir el planeta entero, solo están sujetas a un tratado de no proliferación, que han logrado solamente eso: evitar que se sigan fabricando en países distintos a los que ya la poseen. Ni siquiera ha logrado el retiro de las 200 bombas nucleares que Estados Unidos mantiene emplazadas en bases nucleares en Alemania, Bélgica, Italia y Turquía, ni que las que tiene Rusia en sus fronteras con los países de la OTAN. Si bien es cierto que la cantidad de bombas nucleares se ha reducido prácticamente a la mitad desde la entrada en vigencia del TNP, aún quedan 17.000, suficientes para destruir el planeta 10 veces. Ha llegado el momento de dar efectiva vigencia al artículo 6 del Tratado de No Proliferación, que establece que, comillas, cada Estado parte se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional. Cierre de comillas. Es precisamente este tratado de desarme general y completo que reclama toda la humanidad y que a través del TNP no se ha logrado. Por eso es necesario darle vida aparte, en otro cuerpo legal jurídicamente vinculante, que prohíba y elimine total y definitivamente las bombas nucleares. Este tratado reforzaría y complementaría el Tratado de No Proliferación, renovaría su vigencia y potenciaría su carácter jurídicamente vinculante. Las armas nucleares son una violación intrínseca al derecho internacional humanitario, ya que siembran la muerte indiscriminadamente sobre todas las especies vivas, en forma absolutamente desproporcionada y fuera de todo control, irreversiblemente, ya que una vez que se empieza, jamás se termina hasta el exterminio total. Nos resulta inaceptable que haya un puñado de estados, 5 de los cuales pertenecen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tengan en sus manos el destino de la humanidad completa a través de la vida y la muerte o la muerte de cada persona. De ese ser humano que como centro de la naturaleza queda debajo de una espada de Damocles cuyo hilo se puede cortar por accidente, por error o por gobiernos irresponsables que ven amenazados irreversiblemente sus intereses geopolíticos, estratégicos o económicos. Las recientes declaraciones de Vladimir Putin amenazando a los países de la Unión Europea con su poderío militar nuclear reafirman nuestra convicción de que no podemos esperar un minuto más en ponernos a trabajar en la dirección de la eliminación total de las bombas nucleares, exigiendo un tratado que les ponga fin inmediato, ya que es un recurso militar absolutamente inaceptable, toda vez que no compromete solo a Europa, sino
al planeta completo, a la vida nuestra y de nuestras familias. Celebramos y agradecemos que Chile esté liderando una red de seguridad humana a nivel estadual que comparte los planteamientos que hace el humanismo de poner en el centro las preocupaciones, la seguridad del ser humano, y con un enfoque plenamente humanitario, liberarse de estos abominables artefactos antes de que sea demasiado tarde. La sociedad civil latinoamericana y caribeña tiene su propia red de seguridad humana y comparte los mismos principios y objetivos. Necesitamos, por tanto, una población consciente de esta amenaza, a todos los niveles: gobiernos, parlamentarios, jueces, profesionales, artistas, deportistas y el ciudadano a pie. Todos, con una sola voz, debemos exigir a los países nucleares que se desarmen, que respeten nuestras vidas como principio fundamental de los derechos humanos. Salgamos de esta sala con el compromiso de hacer conciencia en nuestras áreas de influencia de la necesidad imperiosa de liberarnos de esta pesadilla que son las bombas nucleares. Muchas gracias. Voy a darle la palabra ahora a don Pedro Rebeco Fontaine, coronel de Ejército en retiro, ex director de Asuntos Especiales del Estado Mayor de la Defensa Nacional, magíster en Gerencia Pública y actualmente consejero de elección en la Cruz Roja Chilena. Él nos va a dar una exposición sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. Hacer una presentación ahí. Mejor nos sentamos abajo. Sentémonos abajo. Había que poner la pantalla completa. Hay que cerrarla de la derecha. A ver, aquí. Sí. La cruz de la derecha. No. Hay que achicarla. Hay un tema técnico, disculpen. Está a la mitad de la... Achicarla más todavía, justamente. Ahí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer esta invitación. La verdad de las cosas que lo que me convoca aquí principalmente es que tuve la posibilidad, hace algunos años atrás, de ser presidente del Comité de Medio Ambiente de la Defensa Nacional, que es un comité que se encargaba justamente de ver las consecuencias que tenía el tema nuclear, el tema medioambiental, el tema químico, bacteriológico, y durante un año también me desempeñé como jefe de política nacional del Ministerio de Defensa Nacional en el ambiente del Estado Mayor Conjunto. La primera pregunta, que ya está la respuesta, ya no es cierto, no existe ningún tratado que prohíba específicamente el tema de armas nucleares. Pero al respecto, a ver, hay que cerrar eso de aquí, ¿no? Parece que se cierra, ¿no? ¿No? ¿O lo baja? Bueno, pero el derecho internacional humanitario sí es específico en algunos temas. Por ejemplo, da normas, da la limitación del efecto o del uso de las armas. No es libremente uno elige la arma que quiere ser con el enemigo. Yo soy oficial de ejército, soy de Estado Mayor, por lo tanto yo sé las consecuencias de las armas, pero el tema es otro. El tema es que nuestros principios del derecho internacional humanitario justamente hablan sobre ese tema. Protege a las personas que participan o han dejado de participar por diferentes motivos, las protege el derecho internacional humanitario ante un conflicto. Por lo tanto, los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales
son normas que limitan la barbarie de la guerra o de sus consecuencias. Protegen a las personas que no participan o que han dejado de participar en algún conflicto, ¿ya? Aquí quiero destacar, me parece que es este, sí, quiero destacar el tema de que no es limitado el uso de las armas. Ese es un tema que es bastante importante. Ahora, si uno lee los diarios, ¿no es cierto?, o ve la televisión, se da cuenta que muchas veces efectivamente están empleando armamento que está fuera de norma, por decirlo así, por parte del derecho internacional humanitario. Pero el derecho internacional humanitario limita el uso del armamento, y especialmente por el tema de los ataques contra personas civiles y bienes de carácter civil, ataques indiscriminados que no son dirigidos a objetivos militares específicos, ataques que causen daño, sufrimiento innecesario y cause severos daños al medio ambiente. El tema medioambiental es un tema que está entrando mucho. Yo tuve la suerte de trabajar hace unos años atrás en el tema medioambiental antártico, y se demoraron 3 años en darle permiso a China para que hiciera una base en un lugar, porque le preguntaban, bueno, ¿cómo la va a construir? Bueno, vamos a traer material del continente, ¿no es cierto?, de nuestro país, y vamos a ocupar material local. No, material local no se puede ocupar. Entonces el tema medioambiental está pegando mucho. Yo sé que aquí hay algunas personas que tienen el tema medioambiental, y yo los felicito que tengan la suficiente fuerza para poder trabajar ese tema. Entonces, el tema importante aquí es el daño medioambiental. Ahora, estos principios se basan en 3 aspectos fundamentales. Es media teórica la clase, la exposición, pero vamos a caer en un tema puntual, ¿eh? ¿No es cierto? El primero, el tema de la distinción. Hay que distinguir lo que es los bienes de carácter civil de los militares. Ese es un tema muy importante. Si uno mira en algunas fronteras que hay conflicto actualmente, los civiles han podido cambiarse de un país a otro, han sido recibidos, han sido protegidos. Se hacen esfuerzos. Por lo tanto, este es un tema, la distinción. El segundo tema es la humanidad. ¿Quiénes están fuera del combate? Y esa gente que está fuera del combate tiene que ser tratado con lo suficiente, en forma humanamente. Y lo tercero es la proporcionalidad, que aquí hay un tema especialmente cuando hay países que tienen ventaja en cuanto al tema de ventaja militar, del armamento. Esto es lo que expusieron anteriormente, pero yo hice un pequeño resumen sobre el tema, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Primero, fue firmado el 68, ¿no es cierto? Lo firma la mayoría de los estados. Aquí tengo el listado, está Chile por supuesto, ¿ya? Pero hay excepciones, y las excepciones son 5 países que en el momento de la firma del tratado tenían armamento nuclear, y por lo tanto quedaron fuera del tratado en ese aspecto. Pero también había un compromiso de que ellos no podían entregar tecnología ni tampoco capacitar a los países que no son dentro de estos países, no son nuclearmente armados, ¿ya? Y también los países que no son nuclearmente armados también se comprometían a no desarrollar el tema de tecnología nuclear en el aspecto de armamento. Ya, yo aquí quiero, que también se habló del tema de las armas de destrucción masiva. Yo quería más que nada explicar un poquitito el tema de esto, que se divide en 3 grandes grupos internacionalmente. Uno es el tema biológico, nuclear y químico. Ya, esos son los 3 grandes grupos de armas de destrucción masiva. Estas fotos son de un ejercicio que pudimos participar un grupo de la Defensa Nacional en Texas, en Estados Unidos, en el cual se hizo una demostración cuáles son los procedimientos, que nosotros tenemos que estar preparados para eso también. Nosotros podemos decir, ya, no queremos armas nucleares, pero tenemos que estar preparados para poder actuar en un peligro de este tipo. Y aquí estos son los carros que llegan al lugar donde está el peligro. Posteriormente, cuando viene la limpieza de la persona que estuvo expuesta, que estuvo trabajando en el lugar del hecho. ¿Ya? ¿Por qué es tan peligroso ahora el tema radioactivo? Primero, porque daña gravemente algunos órganos, como por ejemplo la médula espinal, el sistema gástrico, el sistema nervioso, altera el ADN, sistema reproductivo, y puede ocasionar cáncer
y malformaciones hereditarias. No sé si hay un médico aquí, pero el tema puntual es que esto es lo que efectivamente está en peligro. Ahora, yo quería en esta exposición quería darles a conocer que efectivamente hoy producimos grandes cantidades de energía mediante el núcleo atómico. Aquí tenemos dos ejemplos. Este es un ejemplo de un reactor nuclear, que es la fisión controlada de la energía nuclear para producir energía, ¿ya? Y esta es fisión incontrolada. Yo había recortado un artículo del Mercurio donde dan a conocer los países que efectivamente están en este momento trabajando el tema nuclear y que dan un ejemplo de México, de Brasil y Argentina principalmente, ¿ya? Yo creo que en este tema también tenemos que trabajar, tenemos que estar dispuestos a sentarnos a conversar sobre este tema, pero ahí tenemos los dos ejemplos, la controlada y la incontrolada. Existen muchos ejemplos incluso saqué un listado de armas nucleares, ¿ya? La bomba atómica, la bomba H, existen muchos ejemplos, incluso hay una bomba que le llaman la bomba sucia, que efectivamente no es una arma nuclear, ¿ya? Pero es tan dañina como un arma nuclear, porque emplea todo el material para la explosión, emplea TNT o alguno de sus componentes, pero lo que esparce justamente es la radiación, y esa radiación afecta a las personas y impide el uso del territorio. ¿Y por qué están empleando estos países que son especialmente del terrorismo mismo? Porque justamente es mucho más barato que esto, que las armas nucleares. Entonces hay que tener cuidado cuando uno de repente dice, si no es una bomba nuclear y es una bomba sucia que se le llama, esas son las características. ¿Ya? Tenemos grandes ejemplos, pero los ejemplos más puntuales son Nagasaki y Hiroshima, porque la radiación afectó especialmente a las personas directamente, pero también dejó una zona de territorio que durante años no se pudo recuperar, incluso las secuelas por varios años más. Ahora, en cuanto a los efectos de las armas nucleares, tenemos los efectos que son inmediatos y los efectos que son retardados. También le llaman primarios y secundarios. Pero aquí lo importante es tener presente que en cuanto a los efectos inmediatos, la onda expansiva, el pulso de calor, la radiación ionizante y los pulsos electromagnéticos. El electromagnético tiene que ver con todo lo que es las comunicaciones, ¿eh? Ese es un tema que es bastante interesante, que se trabaje en ese tema, porque como esta bomba afecta el tema de las comunicaciones, se están haciendo jaulas para proteger las comunicaciones en lugares donde es más peligroso, buenos sistemas de tierra a tierra el circuito en sí para protegerlo, o por ejemplo en el tema del pulso de calor, aconsejan dentro de las protecciones, por ejemplo aconsejan si están en una dependencia, buscar en esa dependencia las murallas más anchas para el momento cuando viene esto, porque se demora su par de segundos, entonces hay tiempo para eso, así que están en un lugar adecuado. Y por ejemplo, hay que abrir todas las ventanas para que el tema de la onda expansiva no reviente la ventana, y las mismas ventanas van a dañar a la persona. Y los efectos retardados, por supuesto, que tienen que ver con el clima y con el medio ambiente. Bueno, a todo esto, en este tema se ha trabajado mucho, y a la Corte Internacional de Justicia el 8 de julio del 96 se le preguntó específicamente sobre el tema nuclear, y quería hacer un pequeño resumen sobre algunos de los puntos. Es mucho más largo esta respuesta, pero algunos de los puntos: primero, que son potencialmente catastróficas las armas nucleares; segundo, el poder destructivo, habla sobre el poder destructivo que tiene, no puede contenerse en un espacio ni en un tiempo. O sea, hay un tema importante que después de este hecho hay que evacuar la zona, ¿no es cierto? Y por supuesto se demora muchos años en recuperación.
también habla sobre el tema de potencial, él tiene la potencialidad de destruir a la civilización y por supuesto el ecosistema. Ahora, la postura del movimiento de la Cruz Roja sobre el tema, primero, las consecuencias humanitarias que pueden ocasionar esto son muchas, ¿ya? Pero es difícil de concebir el uso del arma nuclear como parte, como que estén cumpliendo el derecho internacional humanitario. Esto es importante porque, ¿qué es lo que pasa? Que todos los países hablan sobre el derecho internacional humanitario, no sé qué es en el fondo la protección, pero cuando llega el momento del empleo ante un enemigo, por supuesto que en ese momento nos olvidamos de todo esto. Entonces, es difícil concebir que el arma nuclear esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario, porque ya están usando armas de destrucción masiva. Y ha guiado el movimiento a evangelizar a los diferentes sociedades nacionales. Cuando se habla de sociedades nacionales de la Cruz Roja, son cada uno de los países, sobre el tema nuclear y la importancia de la eliminación con un tratado. Ahora, en cuanto a la capacidad que tiene la Cruz Roja, específicamente en el tema, primero, ¿por qué este tema lo hemos tomado tan como de nosotros? Primero porque por el potenciamiento, por la visibilidad y por el respeto que a nivel internacional tiene la Cruz Roja. Muchas veces son garantes de conseguir personas que queden liberadas, que han sido tomados prisioneros. La neutralidad no tiene creencia política, ¿no es cierto? La neutralidad, el voluntariado diseminado por diferentes partes del mundo, el rol auxiliar en los diferentes poderes públicos en todos los países, incluso nuestro estatuto de la Cruz Roja. En uno de sus puntos habla sobre somos auxiliares de los poderes públicos en el tema de nosotros, por supuesto, en el tema de ayuda humanitaria, o sea, no nos podemos cambiar de tema. Y el diálogo también con diferentes actores, grupos de poder, con etnia, y eso nos permite poder llegar más fácilmente el acceso a esas personas. En cuanto a las oportunidades para plantearlas en nuestras preocupaciones como Cruz Roja, primero en los foros regionales de las sociedades nacionales y por supuesto en los foros intergubernamentales regionales. Yo tuve la posibilidad de ir este año a México. La Cruz Roja chilena tuvo a cargo uno de los grupos de trabajo. Fueron 2 días antes de la reunión mundial, y nosotros como Cruz Roja liberamos un grupo y presentamos unas mociones que se las voy a dar a conocer más adelante. Las comisiones nacionales, por supuesto que juegan un papel fundamental en esta temática. Y generar una agenda, como lo está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, una agenda y una oportunidad de poder plantear estos temas. Y ahora, este es un aspecto que lo someto a su opinión, que habla un poquitito qué cosas podemos hacer juntos, qué cosas no podemos hacer juntos y cómo deberíamos trabajar en el futuro. Primero, establecer mecanismos de aporte de experiencia. Este tema, a nivel de Chile, yo creo que podemos avanzar porque cada uno tiene, en la parte clima, en la parte protección medioambiental, ellos tienen su opinión, nosotros de nosotros, tenemos que juntarnos. Segundo, definir planes y tareas de prevención, que es parte del tema general. Educación del tema en la comunidad. Nuestro moderador, nuestro convocador a esta reunión habló sobre el tema del desminado. Este es un tema interesante que también lo llevó a Relaciones Exteriores y hemos avanzado bastante más de lo que nosotros pensábamos inicialmente. Hemos nombrado un equipo de trabajo que hace el desminado en sí, pero ahí nosotros logramos colocar un tema importante de Relaciones Exteriores. Aquí en este tema también podemos hacer, tenemos que colocarlo el tema en la comunidad como un aspecto de conocimiento y buscar acercamiento con parlamentarios y autoridades, que son los que toman nuestras decisiones, por supuesto. ¿Qué no podemos hacer juntos? Y ese es un aspecto que muchas veces yo quiero hacer todo, ¿no? Primero, el tema de protección. Están las policías, ¿no es cierto?, los servicios de salud. Ellos tienen su misión. Por lo tanto, hay misiones que son propias de cada uno de los estamentos y, por supuesto, que las acciones
las acciones que cada persona realiza es de acuerdo a su mandato. La Cruz Roja tiene su mandato de ayuda humanitaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese es su rol, no es un rol político. Entonces cada uno, en su rol, podemos hacer cosas juntos, separadamente, pero cada uno hace su rol. ¿Y qué podemos estudiar juntos? Y aquí yo quiero aprovecharme de esta oportunidad de lanzar a Relaciones Exteriores, designar un equipo de trabajo a nivel nacional. A este equipo hay que capacitarlo, porque tenemos que saber de todos los temas para poder avanzar. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa Nacional, Sociedad Civil, Cruz Roja Chilena, etcétera. Y a lo mejor otros organismos que se me están quedando en este momento en el tintero. La ANEPE es muy importante, pero la ANEPE es una organización, yo he estado haciendo clases en la ANEPE, en una organización que tiene un equipo de trabajo que justamente estudia estos temas. Entonces aquí también tenemos que ponerlo como una de las organizaciones importantes y definir planes y tareas específicas y necesidades de educación en el tema. Y finalmente me planteé, siendo algo práctico, me planteé un esquema de trabajo, preparación ante una respuesta, le llamo yo, ¿ya? Primero, esta cubierta o mesa, como quieran llamarlo usted, tiene tres grandes patas. Primero, las competencias; el segundo, el compromiso; y el contexto organizativo. Las competencias tienen que ver con el saber. Tiene que tener con que cada uno aporte en su ámbito. El compromiso es querer formar un equipo de trabajo, querer avanzar en el tema, querer capacitar a la gente, querer entregar conocimiento. Y la parte organizativa es el poder. Yo tengo el poder de organizar esto porque yo soy, o Relaciones Exteriores, supongamos, es la organización que le corresponde a nivel internacional tomar estos temas. Y por supuesto que aquí alrededor están las acciones que se deben realizar, ¿no es cierto? Que primero, ante un peligro nuclear o ante un ataque nuclear, que no pensemos que son como la Hiroshima, ¿sí? Porque capaz que coloquen una bomba sucia que les explicaba recién, lo colocan en un lugar y hay que hacer acciones. Hay que ver qué tenemos que tener para hacer acciones. Porque en este momento yo desconozco si Chile está preparado para esto. Desconozco, este es el primer aporte y yo creo que de aquí puede salir buena idea, ¿no es cierto? Obtención de la información, ¿de qué se trata? Ese caballero que iba en ese buggy chiquitito, ese hombre va y mide qué es, si es un elemento nuclear, radioactivo, químico o bacteriológico, y a raíz de eso se hacen sus acciones. Coordinación de acuerdo a los roles. Aquí hay un rol importante de cada una de las organizaciones a nivel nacional. Viene la acción o decisión, las lecciones aprendidas, que es un tema que todo el día lo vemos nosotros. Una lecciones aprendidas es lo que nosotros hicimos y dejamos de hacer, y eso va a traer una consecuencia. ¿Qué consecuencia? A lo mejor organizar mejor el equipo de trabajo, y finalmente la readecuación, de acuerdo si algo de aquí abajo falló, la readecuación. Muchas gracias. Gracias, Pedro, en la muy interesante presentación sobre el impacto humanitario de las armas de destrucción masiva y de las bombas atómicas, fundamentalmente. Respecto al último punto que tú planteabas, nosotros trabajamos con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, hemos desarrollado seminarios, estamos desarrollando actividades. Acabamos de desarrollar en agosto un ejercicio de seguridad nuclear en Argentina, con las autoridades argentinas, dentro del marco de la cumbre de seguridad nuclear que ha impulsado el presidente Obama, con financiamiento de Estados Unidos, y viajaron de Chile 35 funcionarios pertenecientes a 10 organizaciones nacionales que participaron en este ejercicio. Tenemos el CONCER, creo que se llama, que es un comité de seguridad nacional en temas temas nucleares, en cuanto a
a accidentes o a bombas sucias. Se está trabajando en eso, se está constituyendo este tema. Estamos trabajando, planificando para, no sé si el mes de octubre o el mes de noviembre, otro ejercicio a nivel nacional ahora, para que participen las instituciones que no pudieron ir a Buenos Aires, en el cual también vamos a simular un accidente radioactivo o una bomba radioactiva puesta en el centro de la ciudad, en el cual se van a ver ver la respuesta de reacción, la recolección de información o inteligencia, así como lo que sería la respuesta a este tipo de eventos. Este es un tema que nos ha preocupado por años. Yo tuve un paso por la ex dirección de política especial en los 2007-2008, y ya en esa época, cuando estaba a cargo del departamento de Desarme, nos preocupábamos de estos temas. Trabajamos mucho con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, con autoridades nacionales, servicios de aduanas, carabineros, la PDI, e incluso viajamos a Estados Unidos para ver este tipo de cosas, y es un tema que estamos trabajando, y sin duda la Cruz Roja la vamos a tener presente. Camilo, no sé si está la Cruz Roja en esto, pero para que la incluyan dentro del trabajo que estamos haciendo. Bueno, dicho esto, y para seguir, estamos un poco atrasados con respecto al programa. Vamos a invitar ahora al candidato a doctor en estudios latinoamericanos, magíster de arte en economía política, International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado, el licenciado en comunicación social, periodista, amigo de toda una vida, ex académico de Flaxo, ex académico de la Universidad Diego Portales y ahora profesor adjunto de la Universidad de Santiago de Chile, y es una de las personas con las cuales yo me he nutrido cuando comencé a ver estos temas con lo que él escribía. Así que para mí es un placer recibir y darle el piso a Rodrigo Álvarez Valdés para que nos hable sobre las armas nucleares hacia un cero global. Rodrigo. Gracias, Julio. Buenos días, sí, buenas tardes. Voy a tratar de ceñirme al tiempo. Quería comentarles que además tengo la fortuna de haber participado en el Nuclear Security Symposium del 2010 y 2012, que son actividades paralelas al Nuclear Security Summit, que fueron realizados en Washington y en Corea del Sur. Principalmente he tenido la oportunidad de interiorizarme, meterme muy fuerte en el tema de lo que es la no proliferación y desarme de armas nucleares a partir de un proyecto financiado por el gobierno noruego en 2007, y desde entonces he estado desarrollando y escribiendo al respecto. Eso me ha permitido también ser parte del Nuclear Security Summit, del Nuclear Security Governance Expert Group y del Fissile Material Working Group, que son grupos que se juntan precisamente para reflexionar con respecto a la problemática de la no proliferación y desarme. Dicho todo eso, lo que ustedes ven ahí es el resultado de estos últimos 8 años de trabajo, y lo que hay es un intento, si bien estático, lo cual dista mucho de la realidad en términos de lo que significa el tema de no proliferación y desarme nuclear. Es un intento lo más próximo que he logrado para resumir muy sucintamente lo complejo que es el tema. Este es un tema tremendamente complejo en el cual, claro, hemos visto y hemos escuchado más bien de parte de Julio, desde mi perspectiva, ¿cierto?, una visión más bien bueno, de hecho él utiliza el término utópico, y yo la verdad que sería más bien, me gustaría utilizar el término realista. Esta es una cuestión netamente realista. Y en ese contexto lo que podemos ver es una complejidad que yo la he dividido entre aquellos acuerdos que son de carácter multilateral a aquellos que son acuerdos bilaterales. Aquí está resumido desde 1945, cuando esto se transforma en una problemática. Y es una problemática porque efectivamente lo que observamos es principalmente un proceso casi desquiciado que nos va a llevar, que es lo que yo pretendo mostrarles antes de seguir avanzando, nos va a llevar a un pic en el quinquenio
85 de 66.000 cabezas nucleares. 66.000 cabezas nucleares. Desde entonces se produce un proceso de reducción fuerte, potente, la cual nos va a llevar, y lo cual es discutible porque cada uno de nosotros ha dado datos distintos, nos va a llevar a un número que se asume que está en torno a los 16.000, a las 16.000 cabezas nucleares. Esta es un poco la locura que nos ha llevado el sistema internacional. Sin embargo, y sobre todo para aquellos que están en la academia, detrás de esto hay una cuestión sustantiva y tremendamente interesante, si bien tremendamente violenta, como lo hace ver Julio, ¿cierto?, por la capacidad y por la posibilidad de una destrucción mutua asegurada, ¿cierto? Aquí, detrás de esto, como bien lo decía Julio, se produce un cambio de paradigma completo en el sistema internacional. La lógica del sistema internacional se cambia y se empieza a organizar a partir de la capacidad de destrucción mutua asegurada, la famosa destrucción mutua asegurada, que lo que hace, ¿cierto?, es desarrollar la idea del deterrence, ¿no?, de la disuasión. Vamos a disuadirnos, pero en la lógica de la disuasión vamos a destruirnos mutuamente. Eso es lo que en teoría generaría la estabilidad. ¿Y por qué nombro este concepto de la estabilidad? Lo cual nos va a generar una tensión con Julio. ¿Por qué nos va a generar una estabilidad? Hoy por hoy, uno de los grandes temas a discutir es precisamente, bueno, ¿qué sentido y viabilidad de éxito tiene, por ejemplo, la eliminación total del armamento nuclear para precisamente seguir permitiendo la acción e interacción de aquellos estados que han alcanzado esa condición, aquellos que pertenecen al tratado, tanto como aquellos que no pertenecen al tratado? Es un elemento central en la discusión de hoy por hoy. Por algo, y por alguna razón, ¿cierto?, eso lo que ha motivado es que, más que hablar en el contexto académico, investigativo, de la eliminación total, ¿cierto?, del cero global, lo que hoy se habla es de la lógica del cero, del mínimo estratégico. Y esa es una cuestión crucial en lo que es el tema de la no proliferación y desarme. ¿Hacia dónde vamos realmente? Claro, hay una lógica detrás de esto, que es la lógica de generar la reducción y la eliminación, de acuerdo al artículo 6 del tratado, al cual hacía referencia Pedro. Hacía referencia a Pedro, ¿cierto? En el cual el tratado lo que hace no tan solo evita o invita a evitar a aquellos que son poseedores de la tecnología a traspasar la tecnología, sino que también invita a aquellos que no son poseedores de la tecnología, en términos de armamento nuclear, a acceder a ella. Pero hay un punto muy interesante en el tratado, o dos. Uno de ellos es que eso no limita a los estados a desarrollar la tecnología nuclear, obviamente con fines pacíficos, que es el objetivo fundamental. Y además, aquellos que están dentro del tratado y cumplen con esa lógica, tampoco son actores para ser perseguidos. ¿Y a quién me refiero específicamente? A la situación que ocurre, por ejemplo, con Irán. Irán permanentemente sostiene que ellos no tan solo son parte del tratado, sino que ellos cumplen con el tratado. Razón por la cual no hay por qué temer. Después podemos analizar si efectivamente hay por qué temer o por qué no hay que temer. Pero frente a eso, por ejemplo, surgen países, que también los nombró Pedro, como Brasil y Argentina, que dicen, bueno, ¿de qué manera entonces? Es decir, ¿por qué países que son poseedores de armas nucleares y tecnología nuclear militar pueden exigirle a otros que no desarrollen su tecnología nuclear, aunque queden en el límite? Razón por la cual, por ejemplo, Brasil y Argentina durante muchos años, e incluso hasta el día de hoy, no quieren firmar el famoso protocolo adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Porque ¿qué dicen los argentinos y los brasileños? Dicen, no, nosotros no vamos a firmar el protocolo adicional, porque lo que hace el protocolo adicional es permitir a los grandes actores que dicen que nadie más puede tener energía, y más que energía, tecnología nuclear que está en el límite, lo que se llama la famosa tecnología nuclear de límite, seguir en esa lógica. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos, por ejemplo, forman el famoso ABAC. No sé si algunos de ustedes han escuchado el ABAC. El ABAC es la asociación entre Brasil y Argentina, precisamente con el objetivo de vigilarse. Pero no tan solo con el objetivo de vigilarse, sino que además con el objetivo de decirle a la Agencia Internacional de Energía Atómica que, si bien no firma el protocolo adicional, es parte del sistema.
Y esa es una cuestión central. ¿Y por qué digo? ¿Por qué digo esto? Porque el objetivo de mi presentación, no tan solo, bueno, además quiero, antes de seguir con eso, quiero aquí mostrar otro dato que es muy interesante. Teóricamente, de acuerdo a la fuente de información, hoy por hoy existirían algo así como 16.000, 17.000 bombas, es decir, cabezas nucleares, ¿cierto? De esas, la mayoría está obviamente en manos de Estados Unidos y Rusia, y lo más interesante, que ahí, por eso digo que cada uno maneja la información de manera distinta, lo más interesante y lo más preocupante es que efectivamente, por ejemplo, Rusia tendría aproximadamente disponibles y desplegadas 4.500 y Estados Unidos tendría desplegadas 2.120 en sus diferentes tipos de desplazamiento, ¿no? Ya sean ICBM, SLBM, bombarderos o otros medios de desplazamiento. Y está el grupo que le sigue, que obviamente el resto de los países que poseen armamento nuclear, Francia, China, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte, pero, y aquí está el tema más interesante, por lo menos para mí, de la perspectiva de las relaciones internacionales y el estudio del sistema internacional, está el caso chino. Los chinos vienen muy fuertes en materia nuclear, y vienen muy fuertes en materia nuclear porque obviamente, y ahí va un poco la tensión que tenemos o que vamos a tener seguramente en el momento de analizar la presentación o las presentaciones, porque ellos también entienden que no sé si lamentablemente, pero entienden que el sistema internacional no está en este momento en condiciones de efectivamente apuntar hacia un cero global total, sino que lo que entienden es que, por el contrario, y derivado, por ejemplo, de los últimos acontecimientos que de alguna u otra manera todos aquí manejamos, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en Siria, lo que ha ocurrido en Ucrania, me parece que Julio hizo mención al tema ucraniano, cuando los rusos le hacen ver a los ucranianos que hay una posibilidad cierta de haber utilizado armamento nuclear si hubiese sido necesario. Lo único que está haciendo, y de hecho todos los artículos y todo el análisis apuntan en esa dirección, es ver de qué manera los chinos entienden lo que está sucediendo en Europa. Están esperando observar cómo los europeos resuelven este tema, obviamente a través de la OTAN, ¿cierto? Esta asociación transatlántica, cómo resuelven la tensión con los chinos. Y frente a eso, además, hay otra variable que es muy interesante y que está generando una tensión muy fuerte entre Estados Unidos y Rusia. El famoso Ataque Global Inmediato, el proyecto Ataque Global Inmediato, no sé si lo han escuchado, que acaba de, no acaba, sino que lleva un par de años siendo testeado por Estados Unidos. Hace 2 semanas había un último ejercicio, el cual tuvo que ser suspendido, ¿cierto? Porque el misil en cuestión, que la gracia que tiene, teóricamente, gracia entre comillas, la gracia que tiene es que es armamento convencional, tiene la capacidad de cubrir prácticamente todo el globo en solo algunos minutos, desplegándose y aniquilando la posibilidad de que algún ataque desde la lógica norteamericana pueda llegar a territorio continental. ¿Esto qué motivó? Motivó que los rusos, ¿cierto?, contestaran con un lanzamiento de su misil Bulava, que no sé si lo han escuchado hablar, que es un misil que tiene la capacidad de cubrir aproximadamente entre 5.000 y a 6.000 kilómetros de distancia. Es decir, es un misil intercontinental con una gran capacidad destructiva. Frente a eso, los chinos también han reaccionado y están observando qué es lo que está ocurriendo. Pero además, y que eso sí es lo más preocupante para mí, lamentablemente esto está generando una nueva idea, quizás no todavía llevada a la práctica, pero sí una nueva idea de que los estados, principalmente aquellos actores nucleares que yo les mostraba anteriormente, vuelvan a, no necesariamente una carrera propiamente tal, pero sí a un proceso de modernización mucho más potente de lo que están. Ahí existe la problemática que Estados Unidos ha alcanzado una modernización importante y que Rusia está recién reemplazando aproximadamente la primera mitad de su arsenal con armamento más moderno. Y ellos estarían en la intención o tendrían la idea de seguir en ese camino.
Otro elemento importante a considerar como una cuestión realista, y con esto termino para dar paso a la siguiente presentación, es la idea de las armas, la capacidad del armamento convencional. Esa es una cuestión fundamental, y por qué la idea, ¿cierto?, las ideas que se han ido desarrollando, que la idea de la iniciativa humanitaria no es la primera, ¿no? Hay una serie de experiencias. Yo traía algunas acá. Algunas experiencias anteriores, ¿cierto?, como la del año 2000, derivada de la reunión del Tratado de No Proliferación, que se llamó los 13 pasos prácticos, la de 2007, que era promovida por Kissinger, Schultz, Perry y Nunn, la de 2008, que se llamó Proyecto Cero Global, promovida por una fundación muy importante en Estados Unidos, la propuesta de 2009 de Barack Obama, la cual obviamente ha generado toda una controversia. No hay que olvidar que Barack Obama posteriormente, me parece, recibe el Premio Nobel de la Paz, lo cual hasta el día de hoy con seguridad se siguen cuestionando si era lo que había que hacer. Bueno, hay una propuesta de un japonés, Hirofumi Nakasone, que se llamaba Condición hacia Cero, 11 pasos para el desarme nuclear global, un llamado del Grupo de Río, también del 2009, y una propuesta del 2009 de Gareth Evans y de Kowawachi, un japonés, que hablaba de una agenda. Es un texto muy interesante, yo se los recomiendo, y habla de una agenda. Ellos establecen tres etapas teóricas, ¿cierto? Una agenda para el 2012, que prácticamente no se habría podido cumplir, una para el 2025, que era de mediano plazo, que se orientaba principalmente a una reducción escalonada de manera mucho más eficiente y verificable, y una teórica agenda que ellos, claro, muy hábilmente dejan abierta como más allá del 2025, es decir, sobre la lógica de que es muy difícil avanzar en esta materia. Ellos lo proponen como más allá del 2025. Dicho eso, y volviendo al punto con el cual quería terminar, efectivamente esta problemática derivada de el armamento convencional versus el armamento nuclear ha sido tremendamente distorsionador en los objetivos reales de avanzar en la eliminación total de armamento nuclear. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que ocurre es que cuando cae la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y surge Rusia, lo que sucede es que Rusia se da cuenta que efectivamente la distancia que hay entre ellos y la capacidad tecnológica convencional norteamericana es tan grande que no le permite realmente seguir avanzando en la eliminación total. ¿Y qué es lo que proponen ellos? Lo que se llama, o lo que se conoce, ¿cierto?, como el de-escalation, que es la idea de una guerra nuclear, es decir, una utilización de armamento nuclear que esté de acuerdo con las circunstancias. Es decir, si ellos se sentían o se vieran en una condición en la cual es necesaria la utilización de armamento nuclear, teóricamente ellos lo que harían sería la utilización más bien puntual de ese armamento nuclear, controlado para, como ellos definen, volver a lo que se llama el status quo inicial, y desde ahí comenzar la negociación. Y obviamente también uno no puede olvidar la contraparte, que es el hecho de Estados Unidos, que permanentemente está en una política de modernización y de actualización de su armamento, que claramente sigue profundizando, y por eso di el ejemplo, ¿cierto?, del ataque global inmediato, que es lo último que ellos están sacando, y que ya Rusia acaba de declarar que a partir de ese proceso ellos van a iniciar también una investigación profunda para desarrollar su símil, porque en definitiva la lógica de la estabilidad del sistema internacional, lamentablemente por ahora, y supeditado también al análisis de por qué no sería totalmente correcto la eliminación total del armamento nuclear, se sustenta en esta capacidad de la destrucción mutua asegurada. Eso. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir ahora con después de esta
aterrizada bien en el mundo real, en la política real. Vamos a seguir ahora con la siguiente exposición. Pamela Velázquez, coordinadora del área de desarme del Instituto de Ecología Política, y Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, se van a referir al papel de la sociedad civil en los procesos de desarme. Gracias. Buenas tardes. Yo ya de ahora, sí. Bueno, yo me llamo Manuel Baquedano y fiel a mi antepasado me voy a meter a la pata de los caballos. Voy a hablar desde el punto de vista de la visión de las personas que nos hemos concentrado en el activismo pacifista, ecologista, verde. No aspiro a representar todo el sector, sino esta visión. Es importante porque esta visión a nivel mundial ha jugado un rol muy importante en relación a todos los procesos de, por un lado, parar todo el desarrollo de la energía nuclear. Parar, digo, efectivamente. Yo creo que el primer concepto que nosotros, y es importante que ustedes lo puedan manejar, el primer concepto que nosotros manejamos es que la energía nuclear, según su uso, tiene un uso de potencia y un uso de no potencia. De uso no potencia son las investigaciones, la radiación, en fin, toda la aplicación a la salud, todo eso. El uso de potencia son una potencia controlada, los reactores nucleares, y una incontrolada, las bombas nucleares. Por lo tanto, nosotros pensamos y estamos en contra del desarrollo de la energía nuclear como potencia. No voy a entrar a los aspectos filosóficos, reales y todo. Nosotros creemos que es una energía peligrosa, no controlada por los seres humanos y por lo tanto y destructiva. O sea, hay un conjunto de valores técnicos y científicos como para que nosotros afirmemos que estas energías de potencia son nefastas para la humanidad y por lo tanto hemos estado en contra. Yo lo hablo con cierta autoridad porque en 1985 creamos el Comité Chileno de Desarme y Nuclearización. Y les voy a contar algunas de las cosas que hemos hecho con respecto a ese comité en ese tiempo, cuando se quería instalar un basurero nuclear en Gastre, ahí en la frontera con Chile. Bueno, entonces, nosotros lo que sostenemos es que todos los países que aspiran a tener armas atómicas tienen que desarrollar previamente programas civiles de uso de energía nuclear. No sé si alguien me desmiente, pero no hay país que haya sacado una bomba atómica desde el bolsillo. Se ha desarrollado todo un programa civil de uso, entre comillas, pacífico de la energía nuclear, pero en realidad lo que se necesita es tener una infraestructura tal de que no es posible si es que no se desarrolla un programa civil de energía nuclear, de potencia estoy hablando, no los reactores. Y por lo tanto, la intención de desarrollar armas nucleares se ve en función de los resultados. Ahí tienen. Si lo que le está ocurriendo a Irán es lo que no le pidieron a ninguno de los otros países que tienen bomba atómica. Y por lo tanto, decir que la intención es, ya sea producir uranio enriquecido, ¿ustedes creen que Israel pudo desarrollar las 200 bombas? ¿Cuántas? 80. 80 dice lo legal, ¿cierto? Por ahí. Pero algunos estiman que son 200. ¿Usted cree que la pudieron hacer así, sin ningún tipo de que la comunidad internacional no sabía, que no había ninguna cosa? ¿De dónde salieron los reactores y todo? No es así. Por lo tanto, en ese aspecto, los programas civiles han asociado, y por eso que el ambientalismo o la ecología siempre ha estado en contra del desarrollo de la energía nuclear de potencia. Esta voluntad de construir bombas atómicas se refleja por quiénes son los propulsores. Y aquí, coronel, la propulsión de la energía nuclear en Chile fue en un comité
militar en 1971, que lo firmó el presidente Allende. El reactor de Aguirre comenzó a funcionar, que era militar, comenzó a funcionar en 1977, creo, por ahí, ¿cierto? La Reina, que el uso pacífico y todo, fue construido a partir del 80, aquí en Chile. Estoy equivocado, ¿no? Más o menos, por ahí. Es decir, que aquí en Chile la energía nuclear fue impulsada por las Fuerzas Armadas. No voy a entrar a hablar que por qué Allende es el que firmó e hizo desacuerdo con respecto al tema. Pero uno de los temas de fondo y uno de los últimos actos de Bachelet fue entregarle todos los residuos nucleares a Estados Unidos, que era parte, bueno, no voy a hablar, pero si ustedes se dan cuenta, Chile ha tenido una política de desnuclearización, de búsqueda de esta, pero en la práctica yo diría que ha sido bastante gris. No ha definido una política en relación al tema nuclear. De hecho, a mí me tocó negociar con la actual presidenta el protocolo ambiental del primer gobierno con respecto al tema nuclear, que fue abandonado ese compromiso a mitad del gobierno. No voy a dar las razones, ahí había razones de Estado, bueno, sí, pero de todas maneras el tema nuclear en Chile no ha sido todo lo transparente que ha habido. Incluso solo cuando se produce el desastre de Fukushima, porque la tesis de gran parte del progresismo era, si se hizo bajo Allende, se supone que aquí en Chile había un consenso no oficial de que había que desarrollar, no podíamos quedarnos detrás. Solo el tema de Fukushima es el que clausura definitivamente intelectualmente el tema de la viabilidad de la energía nuclear en Chile. O sea, me recuerdo senadores que me dijeron, mira, yo era partidario de la energía nuclear, pero hasta que no me aseguren 100% de seguridad, yo no dejo pasar nada por este lugar. Me lo dijo Orpi. Entonces, el tema es que siempre nosotros hemos tenido que estar preocupados de que en Chile no se desarrolle la energía nuclear de potencia, por estas razones. Y no tiene nada, y bueno, obviamente que después cuando se destruye cuando se produce el problema de Fukushima, se rompe la posibilidad de que la tecnología podía hacer funcionar en un ambiente parecido, porque Japón era el paradigma, no era los rusos, habían hecho mal hecho los reactores, por lo tanto había que mirar a Japón. Japón lo hacía bien, mire cómo funcionaban los temblores, los tsunamis y todo, y no. Bueno, se produjo Fukushima y ahí ya en la sociedad chilena el consenso, no ya en la clase, porque la sociedad chilena siempre ha estado en contra de la energía nuclear, siempre hemos tenido en todas las campañas, en todas 60-70% en contra. Después de Fukushima subió a 85%. Y por lo tanto, el tema ha sido, claro, el problema que tenemos con nuestros vecinos. Porque en el tema de fondo, y aquí hay este límite que decías tú, por ejemplo, un submarino nuclear, ¿es un arma nuclear o es un convencional? Porque está el concepto de submarino nuclear, que es el submarino que posee armamento nuclear, claro, y submarino que está propulsado por energía nuclear, son dos cosas distintas. Si tú le pegas un torpedo... Si por ello tú quieres hacer ver que uno y otro son contaminantes, sin duda, uno y otro son contaminantes. Una bomba sucia. Uno y otro son contaminantes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en América Latina? Tanto Argentina como Brasil tienen, y no han firmado, básicamente porque quieren desarrollar los submarinos nucleares. Y por lo tanto, en ese tema, el tema es de que yo creo que no se ha renunciado directamente al uso militar o la posibilidad militar.
Y claro, si nosotros tenemos que estar en la lógica de los vecinos, decir, bueno, si Argentina y Brasil están desarrollando, nosotros no nos podemos quedar atrás porque sería muy destructivo ese tema, entonces eso queda en una posición bastante gris, para decirlo en relación al tema, gris, con respecto al tema. Y esa es la ambigüedad en la práctica que hay con respecto a los temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo de que efectivamente el sistema, lo que hizo Rusia, simplemente decirle a Europa que hay un límite, ¿cierto? Recordarle un límite con respecto a Ucrania. Es decir, señalarle hasta dónde es la escalada, a dónde se puede llegar. Y sin que se produzca todo lo que tú dijiste. Simplemente Putin dio a entender eso, yo creo, una declaración importante, pero resulta que hoy día, ¿por qué puede tener un aspecto que tampoco se conversa, que está en la pata de los caballos? Existe el concepto de, tomemos Japón o Alemania. Si ustedes desarrollan toda una industria moderna, tecnológica, si ustedes tienen el material, el uranio enriquecido, que está ahí en una central, que por decisión de Estado, de política de Estado, lo sacas. Cualquier país, por decisión de política de Estado, si se siente afectado, va a sacar, rompe la relación internacional y saca el uranio y lo usa. El Estado está en peligro. Alemania, Japón y una serie de países que tienen ya el desarrollo industrial, que ya tienen, si ellos tienen voluntad de tener armas nucleares, pueden desarrollarla perfectamente, todos sus componentes, misiles, todo completo, y armarla en una situación de crisis, ¿sí? ¿Cuánto se tomaría, tú crees, las estimaciones para que Japón tenga un arma nuclear? ¿Cuánto tú crees, que tú eres especialista? Los estudios dicen que depende del país y la tecnología almacenada puede ir entre el mes y medio y los 3 meses. Y las estimaciones que nos habían dicho a nosotros era que Japón en 3 semanas está en condiciones de armar alguna ya. Es decir, hay un conjunto de países, Japón, Alemania, Corea, pónganse a pensar, que están con capacidad de lo que podríamos llamar, ¿cómo podríamos llamarle? Capacidad real de formar. Y esta lógica es peor, y por eso que ahora está el terrorismo, porque resulta de que en unos años más, entonces un grupo privado, una corporación, un grupo que tiene acceso a uranio enriquecido, puede tener su bomba. No, ya no va a ser tan complejo. No sé si las nuevas impresoras 3D van a permitir hacer una serie de piezas así tan rápido, pero le quiero decir, jugando con esa idea, de que la diseminación va a ser un tema serio, porque va a escapar de los estados y va a poder ser potencialmente de grupos, llamémosles, no sé, privados, corporaciones, qué sé yo, terroristas, Gubernamental. todo el conjunto. Ya estoy en el tiempo, parece. Sí. Ya, perdone. Por lo tanto, yo creo de que en este tema hay mucha cosa no transparente, para no poner otra palabra más fea. Y por lo tanto, si nosotros realmente queremos impulsar una política nuclear, realmente tenemos que ir directamente por declarar fuera, no vamos a desarrollar la energía de potencia. La energía, para terminar, un solo dato nomás. En el 2004, la energía nuclear en el mundo ocupaba el 16% de la producción eléctrica. Hoy día, 10 años, 2014, ocupa el 10,8%. La curva nuclear va igual que la curva del uso de energía de los planes nucleares. Es decir,
que se dan condiciones, y yo creo que va a bajar. La Organización Mundial de Energía sospecha que va a bajar. Yo postulo que en 10 años más la energía nuclear va a tener menos del 5% de la energía del mundo. Y por lo tanto el gran problema va a ser el uranio enriquecido, el plutonio, porque después vamos a conversar. Eso es un punto de vista activista. Yo creo que Chile, y estamos dispuestos a trabajar en esas perspectivas, pero la transparencia, el trabajo internacional que hace Chile debe ir acompañado con una mejor transparencia de sus políticas en relación a la energía nuclear. Bueno, mi compañera Pamela va a exponer lo que estamos haciendo ahora en algunos ámbitos. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Actualmente, y ya se ha mencionado bastante, que los mecanismos existentes para el desarme no están dando cuenta de la situación actual, y dado que hay un cierto como no avance en el proceso del TNP y en otros procesos de desarme, las organizaciones estamos tomando hoy día una posición que tiene que ver hacia la iniciativa humanitaria. Este nuevo esfuerzo se ha centrado para revitalizar lo que no está sucediendo, y en esto hay varios países que se han convocado. El primero fue Noruega, con esta conferencia que se hizo el año pasado, este año en México, y vamos a tener a fines de diciembre, a inicio de diciembre, la reunión en Viena. Entonces, ahí esta iniciativa busca poner en evidencia dos cosas. Una de ellas es que la existencia de las armas nucleares es una amenaza para la seguridad de las naciones y todos los pueblos alrededor del mundo, y la segunda es que no existen las capacidades nacionales ni de las organizaciones intergubernamentales de responder a una crisis humanitaria frente a una detonación. No podemos, no existe. Entonces, la Cruz Roja fue el 2011 la que dijo, mira, no tenemos la capacidad de responder frente a una crisis humanitaria en este sentido. Entonces, la idea es empezar un movimiento amplio, acumulando la experiencia que ya tenemos en otros tratados, y es así donde se toma muchos de los activistas, de los diplomáticos nuevos y experimentados, académicos, que han ido trabajando en la campaña contra las minas antipersonales, que está desde el 1997. Esta campaña tiene 162 países que son miembros, si bien no están los más importantes como Estados Unidos, China, Rusia, lo que ha logrado es estigmatizar el arma a nivel de que el comercio casi se ha detenido y su uso también. Y también algo muy importante para nosotros las organizaciones es que las víctimas y el impacto humanitario ha descendido. Y eso es un gran logro. Y siguiendo el proceso que llevó el Tratado de Ottawa, viene el proceso de Oslo, donde empezamos a ver de que hay una nueva diplomacia en donde las organizaciones de la sociedad civil y los estados comenzamos a trabajar en conjunto a raíz de la experiencia de las minas antipersonales. Entonces, estas campañas, todo este éxito se está trayendo hoy día a lo que es este movimiento contra las armas nucleares y para evidenciar los impactos humanitarios que tendría. Esta iniciativa no es una construcción dogmática. Sus adherentes nos intentamos imponer a los otros y sabemos que va a ser un proceso, si se inicia un proceso de negociación, porque la pregunta que tenemos es si realmente se va a iniciar un proceso de negociación diplomático, ¿cuáles serán las características? ¿Cómo va a influir esto en la seguridad nacional o internacional que tienen los países, en los acuerdos de comercio? Países pequeños que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos, con China, como esto en el momento de negociar nos va a poner posiciones en los países. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día las organizaciones de la sociedad civil es poner esta conversación en distintos foros y mirar algunas formas de agrupación o asociatividad que permita que los países lleguen preparados a este proceso, que estén en las conversaciones, que surja una conciencia nueva, que incorpore a los movimientos ambientales, los movimientos humanistas, los movimientos espirituales. Están las personas con discapacidad también uniéndose al trabajo que estamos haciendo. Entonces, estamos tratando de generar una conversación con respecto a los temas nucleares. Entonces, creemos que solo tendrá éxito si los países nos agrupamos y trabajamos en conjunto. Por eso se están estableciendo mesas en todos los foros internacionales, regionales, se están haciendo
reuniones para que los países empiecen a conversar y a empezar a tener alguna posición en común para llegar a las negociaciones que nosotros esperamos que sean en el año 2015 que se inicien, con una posición más completa. Entonces, nosotros, como Instituto de Ecología Política, que somos miembros de la campaña contra las minas, las municiones en racimo, somos miembros de una red de seguridad humana en Latinoamérica y también hemos trabajado con el tema del Tratado de Comercio de Armas, estamos hoy día con un compromiso de poner este tema, de poner la iniciativa humanitaria, que es lo que en el fondo a nosotros nos interesa, es la seguridad de los seres humanos en estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Manuel, por la presentación que nos acaban de hacer y la perspectiva de la sociedad civil y la participación fuerte que ha tenido en todo este proceso de formulación, ¿no es cierto?, de políticas interestatales en materia de desarme, no solamente el desarme nuclear, sino que también de desarme convencional. Quisiera, antes de seguir, si hay alguna pregunta, algún comentario de parte de los participantes aquí en el foro, los invito a que podamos interactuar. Mi nombre es Bruno Aguirre, soy alumno de secundaria de esta academia. Me parece muy interesante el tema que hoy día se tenemos acá. De verdad que es muy bueno para la humanidad que ojalá se lleven totalmente estas armas nucleares. Pero me surgieron algunas dudas de algunas presentaciones que se hicieron acá, especialmente del señor Manuel Baquedano, que representa a la sociedad civil, y también de la última expositora. Principalmente, por ejemplo, en el caso de don Manuel Baquedano, no me quedó claro si él, como representante de esta institución de la sociedad civil, está en contra de la creación de la energía nuclear, o sea, del uso de la energía nuclear, o está en contra de las armas nucleares, porque habría que hacer la distinción. Sé, y usted también puso acá, que obviamente hay países que tienen energía nuclear y tienen la capacidad, por lo tanto, de crear armas nucleares. Pero ¿cómo se ve, cómo ustedes ven esa posición en el contexto mundial del problema del cambio climático, donde el cambio climático está originado por el uso de combustibles fósiles? Sí. Por otro lado, podría ser también una buena forma de eliminar los armas nucleares, y de hecho yo no sé cómo se han eliminado del año 2000 al 2014 de 21.000 cabezas nucleares de 16.000, porque no sé si, bueno, yo tengo entendido, he leído que Estados Unidos, por ejemplo, ha utilizado cabezas nucleares, o sea, combustibles en la creación de energía nuclear, o sea, y después eléctrica, ¿cierto? ¿Acaso entonces no sería bueno, de alguna forma, compensar, equilibrar estos esfuerzos de ir reduciendo estas armas nucleares a través justamente de ir entregándole combustible a estas plantas nucleares? Dejo esa inquietud, esa pregunta. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta del piso? Sí, bueno, al igual que el compañero, comentario, queda claro, lo que se trata hoy es el tema del desarme de lo que es la arma nuclear. Pero yo creo que no hay que tener miedo de hablar también del uso de la energía nuclear con fines pacíficos, sería energético. Sobre todo en la situación que nos encontramos como país con una experiencia de la matriz, de la diversidad de la matriz energética. No cerrarse en el fondo a una alternativa, por lo menos de diálogo o de discusión. Pero el tema que quería preguntarle al profesor Rodrigo Álvarez, diría cómo llegar a ese cero global, considerando que las armas nucleares se constituyen como un sustento de poder, en definitiva, del poder de los estados. Pensaba y hacía una analogía, por ejemplo, con el tema del sistema binominal en Chile, que si se evitara, ¿por qué se ha dilatado tanto la discusión? Porque también los partidos políticos perderían mucho poder, ¿no?, de acción. Esto más o menos, yo
dio esa analogía a que ese sustento del arma nuclear hace el poder de los estados. Entonces, no veo la posibilidad de llegar a un cero global si es el sustento máximo para fortalecer el poder estatal. ¿Algún otro comentario? Santiago. En torno a las conferencias humanitarias, porque actualmente hay un boicot de parte del P5, de los países que tienen armas nucleares que están en el TNP, porque ven el tema de la disuasión del uso de esa estrategia. Entonces, ¿qué garantías le podemos entregar a ellos para suplir esta estrategia de disuasión nuclear? ¿Por qué? Porque el gran problema es que hay países que están fuera del TNP, que tienen armas nucleares. Entonces, ¿cómo le podemos entregar a ellos esas garantías para que puedan acceder a participar de este tipo de conferencias? Porque también ellos creen que este tipo de conferencias son distractores del normal curso de una conferencia de desarme que está llevando a cabo estas temáticas supuestamente. Así que quería saber eso. Bueno, una última pregunta, comentario, señor Piña. Y como una convenio internacional de no proliferación y desarme puede hacerse cargo de este elemento también, que la potencialidad de desarrollarla en el momento de la mañana. Como segundo elemento sería también consultarle sobre este tema del realismo en el análisis de las armas nucleares, y en el artículo que nos entregaron al inicio cuando entramos acá, se habla del ISIL y de los otros grupos terroristas, cómo las armas nucleares en el contexto actual tras la caída del muro, donde los conflictos estatales ya no son tan evidentes, se hace cargo de estos elementos del terrorismo internacional y de las nuevos tipos de amenazas. Bueno, le agradecemos los comentarios hechos. Yo solamente voy a decir de que, bueno, nosotros siempre como país hemos potenciado el uso pacífico de la energía nuclear. Es un tema que nosotros lo desarrollamos en Chile a través de los reactores de investigación que tenemos, y que la discusión misma sobre el tema de la energía de potencia, como dijo Manuel, es una discusión que se dio en su momento en Chile y que quedó, como bien dice Manuel, a raíz de Fukushima, quedó que se postergó la discusión, no se siguió adelante esa discusión. Pero nosotros dentro del marco del Tratado de No Proliferación Nuclear siempre hablamos de los pilares del tratado, y uno de los pilares es el uso pacífico de la energía nuclear, que es reconocida para todos los países que forman parte para todos los países del mundo, y ese es un hecho reconocido donde hay cooperación entre los países, y nosotros somos parte de esos acuerdos internacionales y participamos de ellos. Dicho esto, ahora le doy la palabra. Manuel, si puedes tomar la primera pregunta. Bueno, gracias. Te reitero el tema de fondo. Nosotros vivimos la energía nuclear. La pacífica no necesita ser desarrollada como energía de potencia. La potencia puede ser desarrollada en forma controlada o no controlada. Una bomba es una hace explotar, pero controlada son los centrales nucleares. Lo que nosotros sostenemos es que esa tecnología no es peligrosa en sí. No está los seres humanos están en condiciones de asegurar que funciona 100%. Y por lo tanto, lo que sostenemos es de que un reactor nuclear es una bomba atómica que funciona en forma controlada, o sea, va sacando su energía a poco. Estoy haciendo más pedagógico en el sentido. Y por lo cual es difícil en este momento ver cuáles son las fronteras, porque los programas nucleares de atómica se hicieron. Y yo lo que sostuve aquí muy responsablemente, a lo mejor no soy historiador, pero que las primeras iniciativas institucionales en Chile surgieron de parte de nuestras Fuerzas Armadas.
el 71. Y el uso pacífico, llamémosle la reina, el reactor de Los Aguirre es un reactor nuclear, militar. ¿Hasta cuándo? Hasta que falló. Y ahora no se usa en forma permanente. Falló. No me voy a meter en los temas porque falló. Ya es un complejo problema. Y por lo tanto quedó funcionando solamente el de investigación, el de la reina, que fue construido a partir de 1980. Por lo tanto, hoy día, si tú me dices de que se puede desarrollar la energía nuclear en forma pacífica sin tener la esta nuclear, yo sostengo que eso no es verdad, porque a lo que es ambientalista, como lo dijo Pamela, lo que nos interesa es la seguridad de los seres vivos, incluidos los seres humanos. Y hoy día, entonces, la energía nuclear no nos entrega segura, sino gran contaminación, y a medida que se vaya sabiendo los efectos de Fukushima, ustedes se van a dar cuenta. Y finalmente el tema energético, que es el tema que está detrás, fue descartado. Fue descartado desde ya del gobierno de Piñera. Fue la primera declaración que hizo el gobierno actual: Pacheco, no se va a tocar el tema nuclear, se terminó el tema nuclear, y no hay consenso de la sociedad chilena como para desarrollar la energía nuclear, porque consideran lo que nosotros tenemos, que es peligrosa. Y la energía, miren, si no es tan grave, el tema de que no se haya hecho Hidroaicén significó para nosotros un punto de inflexión hacia la energía renovable. Y ustedes van a comenzar a ver noticias de cómo se van a instalar colectores solares, plantas solares, todo solar, porque estaban frenados no por un problema tecnológico de costo, sino por el monopolio energético que no quiere que se desarrolle nuestra energía, porque la única forma, y con eso voy a terminar, la única forma de sustituir los monopolios era por alguna planta grande, nuclear o no, que pudiera seguir manteniendo redes centralizadas. Y el mundo va hacia una energía distribuida, de muchos lugares, de muchos polos, de muchas cosas, ser captada directamente por la energía de distintos lugares, y esa es otra concepción energética totalmente distinta. Chile es una isla, no nos llegan las cosas todavía, estamos atrasados, nuestros empresariados son bastante primitivos en ese aspecto, no asumen las modernizaciones, y por lo tanto estamos afuera de la gran corriente, de la gran revolución solar que es la que viene, y vamos a llegar atrasados cuando los cálculos nos digan o cuando ya tengan asegurado la cosa. Por lo tanto, yo te digo, el tema es complejo, y si hoy interés de reavivar la energía nuclear de potencia en Chile, es porque algunos pueden estimar de que necesitamos submarinos nucleares si es que Argentina y Brasil la desarrollan. Ese es un tema de debate afuera, es de otro debate, lo podemos hacer en la NEPE, ¿cierto?, si nos invitan, pero eso no tiene nada que ver, porque esos son reactores, y yo creo que por la información que yo tengo, en Brasil, yo fui presidente de los Verdes de América, me ha tocado apoyar a la Marina da Silva ahora está en la discusión fuerte, y yo le aseguro, si Marina da Silva llega, el programa nuclear brasileño va a cambiar, para decir lo menos. Gracias. Yo creo que con respecto al tema de visualizar el mundo sin armas nucleares, propiamente tal, es lamentablemente una idea relativamente difícil de alcanzar en el corto y mediano plazo. Como dije en la exposición, lo que tenemos es un sistema internacional, y se puede ver en los documentos que se pueden leer en distintas fuentes de información especializadas en este tema, que uno de los análisis más potentes es, bueno, eliminamos el armamento nuclear. Perfecto, lo hacemos. Entonces, ¿cómo reorganizamos el equilibrio? Porque en definitiva esta es una cuestión de equilibrio. Nosotros estamos haciendo un análisis desde la perspectiva de un país, como bien lo dijo, Manuel. Como bien lo dijo Manuel, un país isla, distante, lejano, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, un seminario como este en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en
en Inglaterra, estaría lleno, repleto. Estamos distantes de esa realidad. Pero si bien estamos distantes de esa realidad, la verdad es que estos actores, los que están ahí, los nucleares, entienden el sistema internacional desde una perspectiva muy distinta a la nuestra, y donde el equilibrio es lo fundamental. Por eso hoy por hoy, de hecho, por ejemplo, los estudios demuestran que teóricamente bastarían entre 30 y 50 cabezas nucleares para infringir el daño suficiente para que el enemigo ya reciba una destrucción casi asegurada, no total, pero sí asegurada, sí en lo que se requiere. Y sin embargo, los estados poseedores de armas nucleares no están en condiciones de avanzar realmente en una eliminación que incluso llegue a ese número estratégico de armamento nuclear. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho sí lo hice ver en la presentación. Es muy difícil en el corto plazo, y sobre todo también sobre la lógica de la famosa idea del armamento convencional, esta diferencia que hay hasta el día de hoy. No hay que olvidar, por ejemplo, que sería muy difícil para China deshacerse de esos teóricos 250 cabezas nucleares frente a un actor como Estados Unidos, que si bien si bien contuvo la proliferación en cascada, ¿cierto?, en Japón y Corea del Sur y Taiwán, sí tiene un sistema de misiles nucleares que pueden circular en el Pacífico y que le dan la capacidad de contener teóricamente a actores como Corea del Norte, China y la Rusia pacífica, ¿no? La Rusia del Pacífico, que si bien no hay una gran población rusa en esa zona, sí hay desplegados también armamento en ese lugar. No hay que olvidar, por ejemplo, se suma otro hecho muy interesante de lo que está ocurriendo en el polo norte. Por primera vez hace 2 o 3 años se abre el Polo Norte, precisamente por el tema del cambio climático, se abre el Polo Norte y por primera vez en la historia del hombre puede navegar por todo lo que es esa zona. Por lo tanto, estamos hablando de una zona que va a adquirir una importancia geoestratégica fundamental, pensando precisamente en intercambio comercial. Y por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con tu posición, que un poco habla de la que yo había dicho en la exposición. Con respecto al tema de Brasil, Argentina, la utilización, eso era, ¿no? No, claro, era sobre la nueva amenaza y cuánto puede jugar un rol importante las armas nucleares contra el grupo terrorista. Gracias. Lo que pasa es que ahí se supone que los gobiernos y los estados que poseen armamento nuclear teóricamente tienen una real preocupación por la posibilidad cierta, pero muy difícil hasta el día de hoy, de que grupos terroristas puedan adquirir armamento nuclear como tal, como un misil, ¿no? Eso es muy difícil, es muy complicado. Hoy. Lo que sí, que se ha mencionado ya en varias ocasiones, pueden tener acceso a el material que resulta del proceso de producción de energía nuclear y por lo tanto generar lo que se ha nombrado acá, ¿cierto?, de la famosa bomba sucia, que tiene la capacidad, ¿cierto?, de contaminar en una vasta zona, pero no por lo que se conoce propiamente tal como un misil o un arma nuclear como ella es. Lo que sí es que hay elementos muy interesantes. Yo no sé si ustedes siguieron en vivo la última reunión de la OTAN en Gales. ¿Algunos se metió en vivo de los que estudian? Bueno, si ustedes hubieran entrado a internet, en internet estaban transmitiendo en vivo y ustedes podrían haber visto en tiempo real las declaraciones de quienes participaban en esa reunión. Y ahí hay varios puntos interesantes. Ya hoy se analiza que la OTAN está entendiendo la relación entre Estados Unidos y Rusia, ya no como socios
que están orientados a el control del armamento, sino que, y a partir de la crisis ucraniana, se puede dar paso a lo que se entiende como una especie de Segunda Guerra Fría, no con la misma lógica ni con la misma intensidad por ahora, pero sí en la lógica de que ellos intentarían iniciar una pequeña carrera armamentista de modernización del armamento nuclear. Dicho eso, no hay que olvidar también que es muy interesante cómo la OTAN define las grandes problemáticas del sistema internacional. ¿Y qué es lo que hace la OTAN? La OTAN pone a Rusia en el grupo de los temores internacionales, entre ellos, ¿cuáles? Los del terrorismo. Llama la atención, lo pone en la misma lista, lo junta. Dice, las nuevas amenazas que tenemos que enfrentar, entre ellas el terrorismo internacional, lo que está ocurriendo en el norte de África y a Rusia. Es interesante porque en definitiva, ¿qué es lo que hace Estados Unidos con Rusia al final de la Guerra Fría? Lo incorpora en su lucha contra el terrorismo. ¿Y qué es lo que hacen? Firman un acuerdo contra el terrorismo nuclear. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace la OTAN? ¿Quién está detrás de la OTAN? Estados Unidos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la OTAN? Coloca a Rusia dentro de la lista de los que hay que preocuparse. Por lo tanto, quizás el terrorismo como tal no, pero sí la lógica de la escalada, ¿no? El proceso que se está dando, que está muy tensionado el sistema internacional. De hecho, muchos hablan que son las variables necesarias como para pensar en una posible tercera guerra mundial. Quizás no igual que la primera y la segunda, ¿cierto? Sobre todo la segunda, pero sí en la lógica de un enfrentamiento globalizado. Bueno, no sé si ahí contesto. Lo que sí quería hacer ver un punto que es el tema de la investigación nuclear. Hay un solo caso paradójico, que irónicamente es el caso de India. India lo que hace para iniciar su proceso, pues lo inicia como un proceso de investigación pacífica, y lo que hace es que dice, bueno, nosotros vamos a hacer uso de lo que dice el Tratado de Tlatelolco. ¿Y qué es lo que dice el Tratado de Tlatelolco? Dice, bueno, es factible hacer experimentos nucleares pacíficos, lo cual hasta el día de hoy me parece que no ha sido cambiado, pero no sé si fue modificado o no. ¿Y qué es lo que dice India en su momento cuando concreta su condición de país nuclear? Bueno, yo lo que hice fue una detonación nuclear en términos pacíficos, cuando sin embargo, años después, consolida su condición de país con armamento nuclear. Y ese es un caso muy paradójico y muy interesante de estudiar. No sé si te contesté. ¿Sí? A ver, Pamela o Juan, Pedro, si quieren responder la pregunta sobre el tema de la aproximación humanitaria de desarme nuclear que hizo. Ya. Sí, ¿escuchan? La iniciativa humanitaria tiene 151 países que se han mostrado a favor de ir en esta dirección. Sin embargo, es un proceso en construcción, no sabemos cómo se va a dar. Se está abriendo la conversación y por supuesto que la experiencia de las minas o de municiones, las negociaciones que hubo, no tienen comparación, porque es una arma masiva. Entonces, pero se está intentando tomar alguna experiencia exitosa y tener una base para poner el tema, porque como está avanzando hoy día, no hay avance. Entonces, es una forma, es un camino que no sabemos qué deriva va a tomar, pero sí hay 151 países que lo están apoyando, hay 22 países que no están comprometidos y hay 22 o 21 países que se oponen definitivamente, pero se está generando la conciencia y de hecho hoy día estamos hablando al respecto de aquello y han habido 3 conferencias y hay una serie de reuniones locales en foros donde se está poniendo el tema que no sabemos exactamente a qué va a llegar. Nuestro deseo es que sí, que sea un tratado diplomático, que sea vinculante, que tenga todas las convenciones de que los países tengan que informar, que haya una estructura que supervise, que haya cooperación internacional, asistencia y todas las cosas que sean en tratados de este tipo. Pero es un proceso en construcción hoy día. No sé si eso te responde en algo. Muchas gracias, Pamela.
Bueno, dado la hora en que estamos en estos momentos, voy a dar por terminada la sesión. Antes de hacer ello, quiero primero agradecer la participación de ustedes en este evento y junto con ello marcar la importancia de lo que significa este día en el concepto de Naciones Unidas, pues, la eliminación de las armas nucleares. Y lo más importante que quiero yo remarcar hoy día es la participación de la sociedad civil. Yo creo que lo que Pamela acaba de definir, esta nueva diplomacia, el trabajo entre el Estado y la sociedad civil, que ha permitido, ¿no es cierto?, moldear nuevos regímenes en materia de desarme y en control de armas, fundamentalmente. Estábamos recién conversando, ¿no es cierto?, la nueva convención que se aprobó el año pasado sobre control de exportaciones de armas y las minas antipersonal y también el gran esfuerzo que uno ve en todo lo que ha sido la Convención de las Municiones de Racimo, donde se ve una mancomunión entre la sociedad civil y los estados. Si lo podemos llevar esto, y en eso es como lo que yo felicito a ICANN por la campaña que tienen en cuanto a la eliminación de las armas nucleares, y una campaña en la cual los estados nos estamos viendo compelidos en gran parte por la labor que está desarrollando la sociedad civil. Y en este contexto yo quiero invitarlos a todos ustedes a que sigamos participando, que sigamos reuniéndonos, que establezcamos un mecanismo de coordinación con la Cancillería. Nosotros tenemos que participar en reuniones internacionales, tenemos que ir a las conferencias de revisión. Yo ya estuve en las dos primeras que me tocó como director, yo asumí recién en junio. Tuve que ir a Maputo por municiones de racimo y acabo de estar en Costa Rica por lo de Oslo. Y en este contexto me gustaría contar con el apoyo de ustedes, de la sociedad civil, para ir viendo nuestro trabajo. Nosotros tenemos materias pendientes todavía en esas convenciones, tenemos que sacar nuestra legislación respecto al tratamiento de víctimas, estamos avanzando en el terminado humanitario, hemos participado con el subsecretario en una ceremonia en el norte, en Arica, vamos a organizar otra donde estamos terminando Tierra del Fuego con Argentina. Nos quedan cosas por hacer. El año 2016 vamos a organizar acá la reunión de la convención, va a ser en Chile, vamos a tener la presidencia de la convención terminado y para eso necesitamos contar con el apoyo de todos ustedes. Les quiero agradecer a todos su participación y fundamentalmente a Juan, a Pamela, a Manuel, a Pedro, y a Rodrigo por su brillante presentación y por enriquecernos a nosotros. Yo creo que como profesionales nosotros del Ministerio y los alumnos profesionales de la Academia, yo creo que hoy día hemos ganado todos una mayor conocimiento y hemos conocido sobre un problema que afecta a la humanidad, que si bien es cierto, como decía Manuel, somos una isla, estamos muy lejos de esto, pero es un problema que subyace y un problema que tenemos que tener una voz. Tenemos que representar esa voz en el concierto internacional. Muchas gracias a todos.